Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de iniciación a la espiritualidad teórica. Esta serie, como siempre recordamos al principio de cada sesión, la realizamos sobre la base de la lectura y comentario del libro Espiritualidad y Biocentrismo, coescrito por Alberto Terrer y por un servidor, precisamente en mi parte. Pues bien, estamos en la tercera parte, el retorno. Continuamos viendo epígrafes y hoy nos toca un epígrafe que se llama Razón, Fe, Creencia y Visión. Pues bien, sin más preámbulo y en la página 504 del libro regular damos comienzo a la lectura y comentario de este interesante contenido, que dice así. Todo esto después de haber visto en la pasada sesión la corrección del error. Pues bien, adelante con razón, fe, creencia y visión. Ya te he explicado anteriormente cómo la fe experimental que te propone la información espiritual, fe experimental, porque tú experimentas y si no obtienes resultados, no depositas tu fe en los postulados de la espiritualidad. Por eso es experimental, no es ciega, no es teórica. Ya te he explicado anteriormente cómo la fe experimental que te propone la información espiritual, mediante la comprobación de los resultados en ti mismo, aplicas los conceptos espirituales a tu experiencia de vida. ¿Que te va mejor? Te los crees. ¿Que no? No te los crees. Por eso esta fe experimental es absoluta. No es relativa como la fe teórica. Al contrario de las fes relativas del mundo que pretenden una adhesión ciega, desprovista de una alineación a tu maestro interno. ¿Cuántas cosas, cuántas creencias, cuántos paquetes de creencias asumimos desde que nacemos mientras somos niños, adolescentes y jóvenes, y en tanto que no tenemos una capacidad de cuestionamiento y un criterio, que igual no lo tenemos nunca? ¿Cuántos sistemas de creencias asumimos sin una alineación de nosotros mismos con respecto a ellos? Te dicen desde pequeño, las cosas son así, tienes que hacer esto, esto y esto, y tú te lo crees firmemente porque te lo dice tu padre o tu profesor, una figura de autoridad, pero te lo crees sin comprobarlo, sin experimentarlo, y asumes un montón de ideologías, de doctrinas, de tradiciones, de sistemas tradicionales y religiosos, y depositas tu fe en ellos, y los defiendes con vehemencia en tu adolescencia y tu juventud, simplemente porque te los han trasladado y tú los has asumido. La espiritualidad siempre te va a proponer, esto es lo que te digo, pero practícalo, ponlo en tu experiencia de vida cada día, comprueba los resultados y a partir de ahí decide. De esa forma, cuando has comprobado por ti mismo que los resultados han transformado tu vida para mejor, sientes más dicha, más paz y más gozo profundos, más estables y más duraderos, entonces le confieres valor a esa nueva creencia propuesta por la espiritualidad. Por eso la espiritualidad se dice que tiene conceptos más elevados que la religión, porque la espiritualidad lo que te propone, puedes comprobar tú mismo en ti que va a ser para mayor bienestar. Imaginemos un ejemplo extremo en, bueno, pues una de las principales religiones evolutivas, la creencia en el infierno, o aquella que te dice que los que no practican fielmente
todas las reglas y mandatos doctrinales, pues no pueden acceder al cielo. En fin, estas cuestiones atemorizan. Pues bien, la espiritualidad te dice, lo que yo te proponga, mira a ver si te atemoriza o, por el contrario, te da más confianza, más empoderamiento, más paz y transforma tu vida para mejor. Esto es así porque la fe de la íntima relación de uno mismo con los principios espirituales, al contrario que la fe impuesta por los diversos sistemas de creencias adoptados en bloque, está basada en la razón. ¿En qué razón? En tu propia razón interna. ¿Qué mayor razón hay que el que algo te haga sentir, cuidado, no más poderoso, no más dominador, no más eufórico, con base en el ataque, porque eso te va a hacer sentir peor, sino, por eso se dice muy técnica y muy específicamente, con mayor paz, dicha y gozo, cada vez más profundos, más estables y más duraderos. Y esa es tu propia razón, el que se produzca eso en tu vida. ¿Y qué mayor razón hay que esa? Al igual que la fe y la creencia pueden depositarse en cualquier cosa que se valore, en cualquiera, esté más o menos alineada con tu esencia o no, tú puedes depositar tu fe y tu creencia en cualquier idea del mundo que valores por la razón que fuese, porque te lo ha dicho alguien en el cual confías, porque te conviene, porque hay un motivo ulterior para hacerlo, debido a que, pues por ejemplo, necesitas preservar el sentimiento de arraigo en un grupo y si no crees lo que creen ellos, pues no vas a tener ese arraigo porque tienes una sensación de abandono, de necesidad, un miedo en ti, debido precisamente a esos sistemas de creencias de ataque, de exclusión y de abandono. Al igual que la fe y la creencia, repetimos, pueden depositarse en cualquier cosa que se valore, la razón sería un valor absoluto en sí mismo. ¿Cuál es mi razón? Mi mejoría interna, profunda, estable y duradera. La razón sería un valor absoluto en sí mismo, que se correspondería con la verdad en ti, tu verdad interna. ¿Qué mayor verdad hay que tu verdad interna? En contraste a la verdad de otros que a ti no te satisface. Cuando la fe y la creencia no se fundamentan en la razón, en la única razón válida, que es la razón interna propia final, surge la locura, la irrealidad y el caos. Por eso este mundo es el mundo de la locura y del caos. Por eso este mundo es el mundo de la falacia. Por eso este mundo es el mundo de la confusión. Porque se asumen creencias, depositando la fe en las mismas, carentes absolutamente de cualquier razón, con mayúsculas, de la verdad de tu esencia. Las asumes y punto. Sin cuestionamiento, sin capacidad crítica. Por lo tanto, la sociedad egoica es una sociedad alienada, enajenada, adoctrinada, atemorizada, servil, sumisa, esclava de los diferentes sistemas ideológicos que en cada momento, intencionadamente, conscientemente o no, se van imponiendo en el devenir de la civilización. Y precisamente la propuesta de la enseñanza espiritual profunda parte de que el hijo material, el personaje de experimentación, por ejemplo el ser humano, pueda encontrar la razón por sí mismo
la propuesta de la espiritualidad es que tú encuentres la razón por ti mismo, por la certeza que te produce el logro derivado de la aplicación experimental de los conceptos espirituales. Razón que aún se encuentra en ti. Esa razón está en todos nosotros, aún enterrada por muchísimas capas de inconsistencia, incongruencia, desvarío, locura. Pero sigue ahí, esa razón sigue ahí y sigue dentro de todo ser humano. Esto es fácilmente comprobable cuando ves como muchas personas que pensabas que no iban a cambiar nunca, de repente cambian. Ha llegado su momento, han recorrido su camino y en su proceso ha llegado la estación de tren del cambio. Pero la razón que se encuentra en ti mismo, profundamente enterrada bajo capas de locura y confusión, debe redescubrirse por ti mismo para que la consistencia de la decisión de depositar tu fe en esos conceptos espirituales sea máxima. Si tú la espiritualidad la asumes en bloque, al igual que has asumido en bloque otras creencias durante tu vida, pues no es una decisión consistente para ti, porque no has realizado la comprobación según tu propio rasero interno. No has visto si estás alineado con ello. Y entonces se te pueden colar sistemas espirituales, pues cualesquiera, igual que cualquier otro sistema ideológico que se te puede colar. Por eso, los textos espirituales te piden el cuestionamiento, incluso con lo que ellos te dicen, hasta que no los compruebes por ti mismo. En otro caso no sería espiritualidad profunda, sería pseudoespiritualidad, un derivado de las religiones evolutivas, que es lo que mayormente hacen, imponer sistemas de creencias. La razón divina, esa razón esencial e interna, debido a que somos chispas divinas, somos el espíritu experimentando. La razón divina, procedente de los principios del paradigma del amor perfecto del Padre Universal, procedentes del origen de toda realidad, se encuentra en nosotros. La razón divina está en nosotros, aunque enterrada por los pesados mantos de la identificación con la oscuridad egoica. Claro, es que hemos venido a experimentar precisamente eso. Hemos venido a experimentar los pesados mantos de la oscuridad egoica y a redescubrirnos a partir de ahí. Hemos venido a experimentar la nada espiritual para desde ahí emerger como el ave fénix de nuevo hacia el todo espiritual. Pero tenemos que saber qué ocurre. La espiritualidad nos lo cuenta. Ocurre esto. El descubrimiento de la razón, por contraposición a la locura, es un proceso personal, individual. No es un proceso colectivo social como en las religiones. Es personal y es individual, porque los procesos de transformación interna son personales e individuales. De contraste de experiencia. Es un proceso de contraste de experiencia. Fíjate los niños de 5 años con el catecismo. Yo soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué contraste de experiencia ha habido ahí? Ninguno. Y entonces ese niño, bueno, pues finalmente, en muchos casos, si le toca y está en el momento adecuado en su proceso espiritual, pues llegará un momento en que dirá, estoy repitiendo como un loro cosas con las que no me identifico, ya sea en la adolescencia, en la juventud o incluso en la madurez. El descubrimiento de la razón, repetimos, por contraposición a la locura, es un proceso personal, individual, de contraste de experiencia, de ajustes progresivos. Según vas experimentando y aplicando el concepto espiritual a diferentes
muy diferentes aspectos de tu vida diaria y cada vez en más momentos irán permitiendo una comprensión profunda de dichos principios. La comprensión profunda es la sabiduría. La sabiduría es la aplicación, es la resultante de la aplicación práctica del conocimiento. Por eso se dice que los ancianos tienen sabiduría de vida. Y eso es comprensión profunda. La comprensión intelectual es entender el sentido semántico de las ideas espirituales, pero la comprensión profunda es haberlas puesto en práctica y haber obtenido un resultado como científico en laboratorio y por tanto haber integrado el concepto en ti. No, 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 no. Yo esto lo he puesto en práctica y funciona. Tengo experiencia, sé de lo que hablo, tengo sabiduría en ese punto. Y el acceso, después de esa comprensión profunda de esos principios, a nuevas dimensiones de conciencia, a una percepción cada vez más corregida, cada vez más razonada, cada vez menos loca, cada vez menos confusa, con las cosas claras, claridad mental derivada de qué? De que por fin me han propuesto un sistema de conceptos, un sistema de creencias que yo he puesto en marcha y resulta, y nadie me va a venir a decir si es verdadero o es falso, o si estoy loco, o si soy un charlatán, o si me han comido la cabeza, o si me he volado, porque yo sé que resultan. ¿De qué serviría presentar otro nuevo sistema de pensamiento, además de los que ya te ha proporcionado el mundo durante tu vida, y pretender dogmatizarlo, sin ofrecer la posibilidad de ejercer la libertad de decisión y, por tanto, la propia responsabilidad de contrastar su efectividad en tu experiencia de vida? Eso ya se ha hecho mucho, ya se nos han impuesto sistemas dogmáticos de creencias desde pequeños, religiosas, políticas, sociales, económicas, creencias culturales, creencias incluso artísticas y estéticas, creencias de todo tipo. Las modas se nos imponen. Luego te puede gustar o no, pero hay mucha gente que acaba sucumbiendo a la moda aunque no le acaba de gustar. Por eso, la revelación espiritual, los textos, previenen en todo caso de que se forme una religión con ellos. Previenen en todo caso de que se ensalce a un maestro como intermediario entre los principios espirituales y tú. Previenen en cualquier caso de que se forme una estructura jerárquica organizada alrededor de esos principios espirituales. Eso volvería a ser repetir lo que ya sirvió a un periodo evolutivo de la humanidad, pero estamos en otro. Estamos en otro periodo evolutivo. Estamos en el periodo evolutivo en el que ya no son necesarios los intermediarios, ya es nuestra relación íntima y personal de cada uno de nosotros, personajes humanos, con el espíritu que llevamos dentro, con nuestro yo superior. La práctica de la enseñanza espiritual guiada por el maestro interno, ya hemos dicho, es que tenemos una guía interna además. En medio de la confusión en el que puedes tener a la izquierda una Biblia, un Corán o una Torá y a la derecha un texto espiritual y ser exactamente lo mismo, en medio de la confusión, ¿quién o qué pone cordura a tus decisiones? El maestro interno, ya hemos hablado, son las influencias espirituales. ¿Cómo se manifiestan en ti? Hay quien lo llama ley natural, porque te alineas con ello o no. ¿Te alineas con ello o no? ¿Quién se alinea con la idea del infierno? Nadie. ¿Quién se alinea con la idea eres Dios? Es fácil, porque es lo que somos. Por eso nos alineamos.
y no nos alineamos con la idea del infierno, nada más que para condenar y atacar egoicamente a los demás cuando estamos sucumbidos completamente por esa mentalidad egoica, dual. La práctica de la enseñanza espiritual guiada por el maestro interno, que es el que te permite ver si estás alineado con un principio o no. Maestro interno es las influencias espirituales en la mente del personaje que le hacen recordar quién es su esencia. La práctica de la enseñanza espiritual guiada por el maestro interno permite hallar la razón última de la aventura experiencial. ¿Por qué estamos aquí experimentando esta aventura? ¿Por qué somos personajes físico-materiales, con nuestros cuerpos, con nuestras identidades, aquí en medio del gran drama humano de la civilización? ¿Por qué? Bueno, hay un propósito. Ese propósito te lo da la información espiritual, pero puedes ir integrándolo, comprendiéndolo profundamente, cuando vas poniendo en práctica esos conceptos espirituales en tu vida y libremente eligiendo si depositas en ellos tu fe y tu creencia o no. Así, no he terminado la frase anterior. La práctica de la enseñanza espiritual guiada por el maestro interno permite hallar la razón última de la aventura experiencial y emprender de forma segura el camino hacia el deshacimiento del ego, el deshacimiento de esa personalidad resultante de habernos identificado con la oscuridad que domina en nuestra experiencia. Y el deshacimiento del sueño de ilusión, el deshacimiento del velo de confusión, el deshacimiento de la incapacidad crítica, el deshacimiento de la sumisión, de la esclavitud, del borreguismo, el deshacimiento de la automatización, en el sentido de el autómata humano que sigue todo lo que le dicen desde fuera sin hacer un contraste interno de qué siente respecto de ello, si siente más paz, dicha o gozo profundos, estables o duraderos o no, o siente más miedo. Los sistemas doctrinarios se venden en razón de la seguridad. Vamos a hacerlo por ti, porque te puede ocurrir esto, aquello. Véanse los acontecimientos 2020-2022, que ha supuesto una merma extraordinaria de la libertad con la justificación de la seguridad. La práctica de la enseñanza espiritual guiada por el maestro interno permite el deshacimiento del sueño de ilusión. Por eso, uno y el principal grupo crítico con la respuesta oficial a los acontecimientos surgidos desde 2020 en adelante en el mundo han sido los estudiantes de espiritualidad. El principal grupo crítico. ¿Por qué? Porque la práctica de la enseñanza espiritual guiada por el maestro interno permite emprender de forma segura el deshacimiento del sueño de ilusión. Y esto se escribió en 2017. Ahí están los acontecimientos de 2020. 2017, la verdad. Ahora tengo que mirarlo porque ni me acuerdo. Y lo voy a mirar. 2018, depósito legal, sí, 2017. Así, sigue diciendo, el redescubrimiento de la razón, vamos a ponerle razón con mayúsculas, y su sustitución por la demencia, permite una nueva comprensión. Activa el engranaje del milagro en tu mente. El milagro es sencillamente el cambio en tu sistema de creencias. ¿Por qué la espiritualidad le llama milagro? Porque el pensamiento es causa, la emoción y el comportamiento efectos.
Y la experiencia es un efecto de la emoción y el comportamiento que son causa, con lo cual el pensamiento es causa de todo. El universo es mental, es una de las máximas espirituales. Por eso, el redescubrimiento de la razón activa el engranaje del milagro en tu mente. Descubres algo que funciona en ti, depositas en ello valor, fe, sustituyes tus creencias y tu vida se transforma milagrosamente. Y vamos a poner un ejemplo. Este ejemplo no les va a servir a los estudiantes de espiritualidad que se recién inician, pero sí a los que ya llevan un tiempo. Por ejemplo, cómo cambia tu vida en cuestión de salud, de enfermedades. Aunque el estudiante que se inicia también tiene un buen ejemplo. La resonancia interna que ha tenido hacia la información espiritual y que por eso ha acabado recabando en ella, arribando a ella, y le produce una profunda resonancia en sus sentimientos internos cuando accede a esta información. Eso ya es una prueba, pero bueno, luego hay que poner en práctica y ver si funciona o no. Repetimos, así el redescubrimiento de la razón y su sustitución por la demencia permite una nueva comprensión, activa el engranaje del milagro en tu mente, desenvolviendo los efectos de dicho cambio de mentalidad, desenvolviendo una nueva emoción, un nuevo sentimiento, una nueva emoción, un nuevo comportamiento y una nueva experiencia vital y el sentimiento final de todo ello. Nuevos, diferentes. Y reconduciendo de forma natural tu fe y tus creencias sobre los cimientos seguros de tu propia experimentación. Y reconduciendo de forma natural, repito, tu fe y tus creencias sobre los cimientos seguros de tu propia experimentación, de tu transformación, del paso de una pesadilla de vida a un sueño feliz. La información espiritual, párrafo aparte, permite acelerar el proceso de aprendizaje mediante prueba y error. Salgo por las mañanas de mi casa y tengo dos opciones. La información espiritual que recibí en la noche anterior, por el libro que leí, por el vídeo que vi, por la charla a la que asistí, no la pongo en práctica al día siguiente. Pues bien, no ha tenido el efecto completo que puede tener. Opción A. Opción B. Sí pongo en práctica esa información espiritual que recibí la noche anterior al día siguiente. Y entonces la aplico. Nada más bajar por la escalera del edificio, me encuentro a un vecino y le contemplo de forma diferente a como le contemplaba anteriormente, aplicando los conceptos espirituales. Y eso determina que se produzca una conversación que anteriormente nunca se produjo y a partir de ahí una amistad y a partir de ahí una relación profunda. Bien, la información espiritual permite acelerar el proceso de aprendizaje mediante prueba y error. Si no pruebas, no lo compruebas. Prueba de la puesta en tu vida diaria de los nuevos principios y comprobación del efecto transformador en tus emociones, comportamiento y experiencia final, sentimiento final de todo ello, en tu vida, realizando los ajustes necesarios en tu selección de creencias. Pues oye, es que yo tenía unas creencias que ya
para mí no van a ser la base de mis nuevas decisiones y elecciones. Las voy a sustituir por estas otras porque he comprobado con la prueba que me van mucho mejor. Y la espiritualidad te dice, comprueba, y si no te funciona, no las asumas. Así es la honestidad de la espiritualidad profunda, por contrario a cualquier otro sistema ideológico doctrinario. No, hay que creer en esto. Porque si no eres un hereje, porque si no eres un fascista, porque si no eres un retrógrado o un... en fin, cualquier insulto que pueda el sistema doctrinario depararte si no sigues al pie de la letra sus consignas. Eres un negacionista. Ahora está muy de moda. Conformándose paulatinamente, según vas probando, poniendo en práctica, obteniendo resultados y por lo tanto certezas de que te alineas con eso, y conformando paulatinamente una integración del sistema de pensamiento del espíritu en tu mente, de forma natural y consistente, a diferencia de la artificialidad y precipitación, del dogmatismo que tanta confusión, infelicidad y rechazo te ha proporcionado a lo largo de tu vida. Prueba de lo cual es que estás buscando otra cosa, que ya no te crees el mundo. Por favor, si el mundo es así, me bajo en la siguiente parada. Y has acabado en la información espiritual. Poco a poco aparece una nueva visión del mundo, la visión de los contenidos invariables. La visión de los contenidos invariables. ¿Pero es que el mundo tenía algún contenido invariable? Sí, sí. El que inevitablemente alinea tu esencia divina con tus decisiones. Y ese es para todos, porque la esencia divina es la misma. Por eso, aun no agrupados en estructuras sociales y jerárquicas de ningún tipo, los estudiantes de espiritualidad nos reconocemos. Y hablamos exactamente de lo mismo. Seamos procedentes de cualquier cultura, tradición o geografía. Hablamos de lo mismo. Poco a poco aparece una nueva visión del mundo, la visión de los contenidos invariables. El mismo contenido para cualquiera. Por eso se llama espiritualidad profunda. Porque rescata la esencia común a cualquier humano, a diferencia de las religiones y otros sistemas doctrinarios. La visión de los contenidos invariables, totalmente alineada con la razón. ¿Con qué razón? Con la única razón válida que pueda haber, que es el contraste tuyo esencial con respecto a un acontecimiento. Con una verdad íntima y personal, adquirida por méritos propios, conseguida tras cada decisión, tras cada contraste emocional, tras cada ajuste de creencias, después de esas pruebas de aplicación práctica diaria de los conceptos espirituales a tu vida y selección, me quedo con esto y con esto no. Sin adhesión dogmática a ninguna idea ni sistema de creencias. Con sus maravillosos efectos. Esa nueva visión, la visión espiritual, que nos une a todos, procedamos de donde procedemos. Esa nueva visión, la visión espiritual, la visión de los contenidos inmutables de la inocencia, va sustituyendo la visión física, la visión de corto alcance de las formas, que con sus diferencias ocultan el único contenido real. Antes veías a una persona de otra cultura y religión y enseguida surgió una sensación de rechazo. Las formas te producían el rechazo.
porque te evocaban antiguos sistemas de creencias, de exclusión. Después ves a cualquier persona y solo contrastas el contenido de lo que hay en ella. La visión espiritual, la visión de los contenidos inmutables de la inocencia, va sustituyendo la visión física, la visión de corto alcance de las formas, que con sus diferencias ocultan el único contenido real. La visión física solamente puede traerte información del cuerpo, del disfraz del personaje, siendo este el símbolo tras el cual has ocultado tu decisión de sufrir. El cuerpo es un elemento del diseño para vivir la experiencia humana que en su momento planificamos para vivir la dualidad de los opuestos, es decir, lo opuesto a lo que es el espíritu, la escasez, la necesidad, la competencia, el sufrimiento, la vulnerabilidad, el odio, el miedo, el ataque. Sí, todo eso lo planificamos en otros niveles para experimentarlo y redescubrirnos y aumentar y expandir la esencia amorosa del ser, ahora enriquecida por experiencias que en el estado espiritual puro no se podían tener. Sí, nosotros planificamos todo aquello. Y el cuerpo físico es un elemento necesario del diseño para poder tener esas experiencias opuestas a nuestra naturaleza real espiritual. Y por eso diseñamos cuerpos físicos. Ahora es el momento ya de trascender cuando ya has tenido toda esa experimentación y has despertado. Los despertares son parciales y continuos ya hasta el retorno completo al espíritu. Hay despertares parciales y continuos, pero se va despertando y entonces tú llega un momento en que despiertas del mundo este y dices, tiene que haber algo más. La visión física solamente puede traerte información del cuerpo, siendo este el símbolo diseñado tras el cual has ocultado tu decisión de sufrir. Que también te quitas tu mente, te quitas de la mente consciente de personaje que tú mismo planificaste tener estas experiencias, tras la cual has ocultado tu decisión de sufrir, de verte separado, aislado, de defenderte y de atacar, de enfermar y morir. El cuerpo simboliza todo esto. Sin cuerpo no hay esta experiencia. La visión espiritual, basada en la nueva fe absoluta. ¿Por qué es absoluta? ¿Por qué es una fe absoluta? Porque es una fe experimental, es una fe de certezas aplicadas, de resultados obtenidos de tu propia experiencia de aplicar esa información espiritual a tu vida. Que nadie venga a decirte ya que es otra cosa. Mi fe es absoluta. No tengo fe porque me dijeron de pequeño que, en fin, lo que fuese. No, lo he comprobado. Por eso es absoluta. La visión espiritual, basada en la nueva fe absoluta y en las creencias consistentes, nuevas creencias, pero esta vez creencias consistentes resultantes de certezas obtenidas por la prueba y error. Creencias consistentes, no como las otras, a las que te adheriste sin ningún cuestionamiento. Creencias consistentes que se van consolidando en tu propio proceso de selección, basado en la verdad de la razón. Esto funciona, esto no, esto me es útil, esto no, esto me satisface profundamente, paz, dicha y gozo, profundos, estables y duraderos. Eso no, eso me da una euforia durante unos minutos y luego me vuelve a sumir en un caos más profundo del que estaba. Eso tampoco. Eso me da una sensación de poder y dominación que después la identifico como causa de sufrimiento.
Un proceso de selección basado en la verdad de la razón, que supone una liberación de la prisión del ego. Sí, aquí somos prisioneros del ego. El ego es la personalidad resultante de haber planificado estas experiencias y, como eran extremas, habérsenos ido de las manos y habernos olvidado completamente de quiénes somos y haber fabricado una falsa identidad resultante para poder vivir esta experiencia extrema. Y nos tiene aprisionados y por eso somos infelices y por eso la espiritualidad nos libera de esa prisión. Una nueva comprensión aflora y se comienza a entender la completa responsabilidad que tenemos en nuestra experiencia vital. Completa. Dejamos de proyectar en el exterior la causa de todo lo que nos acontece con carácter previo, durante y posterior a la vida física. Empezamos a asumir que somos los responsables absolutos de esta experiencia. Este es un concepto derivado de la información espiritual descriptiva y de la aplicación práctica que tiene en tu vida utilizar el principio de responsabilidad como creencia o no. Una nueva comprensión aflora y se comienza a entender la completa responsabilidad que tenemos en nuestro proceso evolutivo. La razón o la locura, en este caso dos opuestos, la razón del espíritu o la locura de la ausencia del espíritu, determinan una elección en cuanto a dónde depositamos nuestra fe y nuestras creencias. Hoy en día, en esta vida, según se nace, se deposita tu creencia en la locura. Se deposita tu fe en la locura. Y la espiritualidad permite que te des cuenta de que puedes dejar de depositar tu fe en la locura y depositarlo en la razón, en tu propia razón íntima y esencial, resultante de la aplicación de unos conceptos a tu vida y observación en ti mismo de su resultado. ¿Más científico que esto hay algo? No. El método científico de experimentación aplicado por la espiritualidad. La razón enseña a distinguir definitivamente lo que tiene valor en tu experiencia de lo que no lo tiene. ¿Valor de qué? Valor de transformación, valor de bienestar, valor de satisfacción, valor de paz, dicha y gozo, profundos, estables y duraderos. Lo que es útil para eso es útil para tu evolución. Aumento de confianza. General, intrínseca, no en elementos externos, sino en ti. La razón enseña a distinguir definitivamente lo que tiene valor en tu experiencia de lo que no lo tiene, a distinguir las causas primeras del diseño del ego de las causas últimas de tu divinidad oculta. Es que estoy descubriendo que hay una esencia oculta en mí que puede dirigir mis procesos de selección y lo más maravilloso de todo es que eso es lo que me iguala con todos los que experimentan lo mismo que yo, sea de la cultura, sean del lugar, sean de las creencias que sean. Así cobra sentido la frase de Jesús cuando les explica a sus apóstoles y discípulos: ¿de qué te sirve ganar el mundo si con ello pierdes tu alma? Cuando te adhieres a las creencias del mundo, ganas el mundo. Pero si no haces un cuestionamiento basado en el contraste de tus propias emociones y sentimientos respecto de lo que decides, pierdes tu alma, porque te pierdes de vista a ti mismo, porque te enajenas.
Esa responsabilidad en la nueva visión viene perfectamente descrita en un curso de milagros al poner en forma de prosa poética la máxima de tu responsabilidad en tu proceso del despertar, que dice así: soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo cuanto parece sucederme yo mismo lo he pedido y me sucede tal como lo pedí. Prospector.